Bien, hoy los diarios marcan que el Vaticano analiza devolver una donación del gobierno a la ONG Escolas Ocurrentes, justamente que forma parte del Papa Francisco y el que le ha dado muchísima difusión en términos también con deportistas, bueno, con muchas personalidades de la cultura. Es un proyecto que lo tiene el Papa Francisco y que el gobierno había hecho una donación cercana a los 15, 16 millones de pesos. Y bueno, acerca de esto, pero también una nota muy interesante de el Pablo Semán, doctor en antropología y sociólogo, catolicismo e imaginarios facciosos, plantea muchas líneas interesantes con respecto a la tensión que ocurre, tensión o no que ocurre entre el gobierno y el Papa Francisco. Pablo, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. La verdad que muy interesante tu nota. Te quería preguntar más que nada, en una de las partes, vos considerás que una parte de lo que tiene que ver la Iglesia Católica cree que Francisco provee peso simbólico y también una red logística, un hipotético reclamo social. Te preguntaba en el caso puntual, Pablo, las informaciones que surgen del observatorio de la UCA, en el cual plantean un nivel de pobreza mayor. ¿Ya no crees que esta cuestión de hipotético ya está formando parte de hechos concretos? Mira, a ver, yo lo que decía era más precisamente es que una parte de la actual oposición cree, digamos, con algún argumento, por otro lado, que Francisco es su retaguardia estratégica y el liderazgo de una oposición muy fragmentada, ¿no? Lo quieren jugar así. Y lo juegan así frente a Macri a partir de una lectura sobre la situación social. Eso es un tema. Sí. Yo creo, por otro lado, que digamos la oposición a veces es como que imagina demasiado, aun cuando algunas cosas que diga Francisco favorecen a esa lectura, pero digo, no la favorecen del todo o no permiten verificarla del todo. El caso, suponete, de la reunión con Bonafini. En el caso, Pablo... Pero voy a lo de la UCA, digo, y específicamente con lo de la UCA, la verdad es esto, que es que la Iglesia Católica viene impulsando el Observatorio Social hace muchísimo tiempo, desde antes de que subiera Macri, y hace una medición que técnicamente tiene algunas posibilidades de ser discutida. Yo diría, exageraba la pobreza antes y lo exagera ahora, pero no se equivoca de ninguna manera en decir que aumentó la pobreza. Y cuando digo exagera, estoy diciendo, tiene otros parámetros para encontrar la pobreza. Lo que a mí me gustaría es que la actual oposición dijera, bueno, si nosotros tomamos la medida de la UCA ahora, ¿por qué no la tomábamos antes? Sí, es verdad, Pablo. La UCA no cambió su manera de medir la pobreza. Y lo que hay ahí es una constante de la Iglesia Católica de poner un ojo en el mundo de la pobreza. Que tampoco es que la Iglesia Católica lo único que le interesa son los pobres, ni que cuando se interesa por los pobres lo haga de la mejor manera posible, más allá de que yo coincido con bastante, aunque haría algunas críticas, a la medición de la UCA. Y me decías de la entrevista de Bonafini. Sí. Mira, yo creo que, digamos, el Papa en relación con Argentina siempre se va a estar ocupando de hacer todos los gestos que le permitan tender puentes y al mismo tiempo ir marcando algunas cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que él asuma el puesto de líder de la oposición por recibir la EVE de Bonafini. Más bien lo que hace es un poco la política del papado, que es pacificar y trazar puentes. Además, Pablo, vos lo marcás muy bien en tu nota, que el Papa tiene otros desafíos con respecto a la Iglesia Católica, a la feligresía, hay otros objetivos dentro. Por eso hay tres negocios diferentes, el de la oposición, el del gobierno y el del Papa. Y el Papa hace su negocio. Y entonces, para hacer su negocio, él tiene que recibir la de Bonafini, como recibe a otras personas muy distintas de Bonafini, y lo hace con Argentina y con el mundo entero. Pablo, vos marcás una cuestión que en la nota que también me resulta interesante, en el cual, en las palabras de Jaime Durán Barba, un gurú por parte del PRO y una palabra muy oída por el presidente Mauricio Macri, que en campaña habló del aborto, que después te voy a preguntar, pero él plantea que tiene una poca efectividad electoral el Papa. ¿Vos cómo ves esa frase y ese concepto con respecto a unas próximas elecciones en el 2017? Mira, yo creo que en parte no se equivoca Durán Barba
cuando, digamos, la oposición dice, bueno, nosotros lo tenemos a Francisco, ¿no? Y que en general la oposición es amiga de los argumentos cachacientos, brutales. Yo no soy favorable porque no soy opositor, pero digo, la oposición, digamos, argumenta muy mal todo el tiempo, incluso desde que era gobierno. Sí. Dentro de eso dicen, bueno, nosotros lo tenemos a Francisco, más o menos así, con un poco menos de eses que las que yo acabo de pronunciar. Y entonces, ante eso, Durán Barba dice, no tienen votos. Y en eso él tiene razón, porque no le sirvió de nada las fotos con Francisco al gobierno, al anterior gobierno, para ganar la elección. Eso no quiere decir que, por otro lado, la Iglesia Católica no tenga una cierta eficacia electoral y muy distinta de la que piensa la actual oposición, porque yo diría que no es ajeno a la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, ciertos movimientos que sí hizo la Iglesia Católica, no sé si haciéndole caso o no a Francisco, más bien me parece que no, pero en todo caso no importa. Lo que digo es, el papel electoral de la Iglesia Católica es muy ambiguo, no es homogéneo y no es homogéneo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que si Mauricio Macri se lanzara ahora una campaña por el aborto y hiciera lo que, digamos, el lado hipster del macrismo le reclama, que es salir por el aborto, porque esto va a ser como el matrimonio igualitario para Néstor, ahí sí va a perder votos. Te quería preguntar acerca de esto. Vos planteás ese lado hipster que hay dentro de PRO y que también son 4, ¿no? Sí, que es un núcleo minoritario, pero que surgió en esta cuestión que se va fomentando desde lo mediático. Se habló de un posible... Sí, está sobre representado porque aparte, digo, los tipos como vos o como yo los leemos a ellos. Claro. Sí, pero el embajador en el Vaticano es Santiago de Estrada, ¿no? Claro, sí, obviamente. Sí, que no es verdad eso, Pablo. ¿Vos ves en algún momento algo posible que se pueda hacer? ¿Vos ves estos 4 que se puedan multiplicar en el caso de que los gestos del Papa sigan, no sé, en contra del gobierno? Vamos a poner una situación a futuro. Que, digamos, si el macrismo adquiere una vida más densa de fuerza política, ese núcleo que yo irónicamente llamo hipster se amplíe y que gente con esa sensibilidad y esas reivindicaciones tenga un peso mayor y promueva debates internos en esa fuerza. De todas maneras, te digo la verdad, yo en este momento no veo que Macri haga una jugada por ese lado, teniendo tantos frentes que atender y tantos problemas y tantos reclamos de soluciones. O sea, no tiene ningún sentido que se ponga él a abrir el frente de la despenalización del aborto. ¿Para qué? Para perder más con más gente, ¿no? Sí, tiene mucho más para perder que para ganar. Iván. Entonces no lo veo, o sea, eso es independiente de mi posición sobre el tema, ¿no? Pero digo, si yo hago un análisis, no veo que Macri vaya a salir con eso en este momento. Pablo, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? En consonancia con lo que venís diciendo respecto a las lecturas que se hacen desde aquí, de la oposición principalmente, lecturas políticas debido a los hechos y dichos del Papa, lecturas que no son tan directas, ¿no? Interpretaciones de lo que supuestamente habría querido decir. Claro, sí, son muy mediadas. Son claro, muy lineales, tal cual. O sea, son muy directas porque son lineales, pero son muy mediadas porque nadie habló con el Papa ni le preguntó esto, y si le preguntan, el Papa va a decir una cosa en efigie, ¿viste? No. Bueno, por eso a esto te quería llevar. En consonancia con esto que vos decías, en estos días el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que nadie habla en nombre del Papa. ¿Te parece que es una opinión, es un poco irónica la pregunta, pero ¿te parece que es una opinión personal de Lombardi o que tal vez por ser el vocero fue sugerido a decir esto? Mira, ¿Hola? Sí, te escuchamos. Perdón, que pensé que se había cortado. Yo tiendo a creer que eso no fue una iniciativa directa del vocero. También me parece que Francisco digamos, hace jugar a su vocero, deja que otros digan en su nombre, hace una política, si se quiere, de múltiples mensajes y de múltiples significaciones de cada mensaje, y entonces acumula con fuerzas que están en tensión y que son opuestas, ¿no? Porque todo el mundo siente que puede tener una versión favorable para lo que pregona de Francisco.
Pero me parece que es un poco el método a través del cual el Papa acumula, se comunica, hace alianzas. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Pablo Semán, doctor en antropología, sociólogo. Recomendamos la nota que escribió en Bastión Digital, Catolicismo, Imaginarios Facciosos, acerca de lo que está ocurriendo entre el gobierno y también el Papa Francisco. Pablo, te quería preguntar, un personaje clave en lo que es la coalición Cambiemos, Elisa Carrió, que ha tenido críticas muy pero muy certeras de una amistad desde el año 2007 con Bergoglio que venía de antes, se ha despachado a gusto y piacere con respecto a la figura del Papa. ¿Crees que Macri puede llegar a, al menos en el caso de lograr un mejor, digamos, que esté más aceitada el vínculo con el Vaticano a futuro, poder tranquilizarla a Carrió de otros temas, ¿no? Pero en el caso puntual de lo que está pasando con el Papa? Mira, a mí me parece que Carrió siempre hace lo que ella quiere. Claro. Así que nadie va a poder hacer nada. En todo caso, lo que sí me parece es que es interesante lo que hace Carrió, porque es un poco la que dice a veces el rey está desnudo en cuanto a ciertas pseudo certezas que tienen todos los analistas, ¿no? Porque todos los analistas creen que si vos tenés al Papa de tu lado eso es importantísimo. Entonces ella va y dice, no, mira, yo no tengo al Papa de mi lado, me peleo con el Papa, y hace saltar una opinión, un sector de opinión pública a favor de eso, que empieza a dibujar la imagen del Papa como un tigre de papel, y entonces va detrás de eso Durán Barba, ¿no? Entonces ella va a hacer ese juego y va a volver, ella no tiene ningún problema en contradecirse porque sabe abrazar sus contradicciones. Y también yo creo que Macri va a actuar independientemente de eso. Yo creo que a veces a Macri le conviene tener adentro de su propio frente voces muy diversas y contrastantes, que es una cosa que no supo hacer el kirchnerismo, por otro lado, ¿no? El kirchnerismo, como quería la pureza total, no admitía una sola voz disidente. No es que lo perseguían, no eran estalinistas, pero digamos, no era parte de su comunicación. Y en cambio a Macri le conviene tener, digamos, de opositores adentro, desde Lilita Carrió a Mirta Legrand. Claro, sí, hasta que le invita a almorzar. Digamos, es una sinfonía con instrumentos discordantes, pero digamos es un espacio. Y como él no es un movimiento ni un conjunto de estructuras sociales, organizativas, políticas, sino un conjunto de voces, ni siquiera creo que necesite manejarla, sino que, digamos, le da un lugar, y ese lugar de alguna forma más o menos virtuosa, no totalmente planeada, le funciona en definitiva a su favor, porque bueno, esas voces más laicistas o que pueden repudiar al Papa porque el Papa es peronista, pueden funcionar dentro de Cambiemos, mientras Cambiemos por otro lado hace otros negocios con el Papa. Exacto. Desde el punto de vista de la estrategia comunicativa del PRO, este tema de tener una multiplicidad de opiniones como estás manifestando, ¿crees que es difícil de manejar teniendo en cuenta, por ejemplo, lo siguiente? En general, cuando un referente del PRO, o mejor dicho, de Cambiemos, se expresa en cierto sentido, queda como que es el pensamiento del colectivo, y tal vez eso en realidad no es así, es la opinión personal o particular de un grupo. En el kirchnerismo obviamente no pasaba esto. Cuando hablaba alguien del kirchnerismo sobre un tema, sí se sabía, como vos también mencionaste, que era la idea del colectivo. Ahora, en este caso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista comunicativo, esa dualidad que puede tener Cambiemos? La diferencia también, y esto también hay que ser justo, es que, digamos, si en el kirchnerismo se expresaban diferentes voces, lo iban a acusar de contradictorio. Claro. ¿No? Sí, eso es cierto. En cambio, en el mundo Cambiemos, si hablan diferentes pluralidad. voces, nadie se encarga de subrayar eso, y entonces la comunicación funciona, pero también porque tiene una estructura de recepción y de lectura diferente que la que tuvo el kirchnerismo. Y eso por ahora, por otro lado, ¿no? Entonces, en ese contexto, digo por ahora, en el sentido de que los que tienen la iniciativa política, los que son la fuerza política, digamos que porque el resto son opositores, pero digamos son los que manejan la situación, son los que Cambiemos y tienen algún grado de favor de los medios que les permite expresarse con esas contradicciones
por ahora diría sin ningún problema, sino más bien, digamos, eso es leído, incluso hay orientaciones mediáticas para leer eso como parte de la pluralidad. Ahora, ¿en qué momento eso puede llegar a ser otra cosa? No lo sabemos del todo. Ahora, si digamos, tenés 8 meses más de inflación, sí, sin recuperación salarial, con recesión, y bueno, esas sí, caída de la industria, dejan de funcionar como dejó de funcionar el perrito Balcarce. Exactamente. No nos acordamos, Pablo, del perrito Balcarce, Claro, ¿verdad? ya nadie se acuerda, parece que Pobre, hace 4 siglos, fue hace 3 meses. Claro, pobre perrito, y Antonia todavía la tiene en las gateras todavía. Pablo, la verdad te felicito por la nota, porque la verdad que es una mirada muy, pero muy inteligente acerca de lo que estaba ocurriendo en la cuestión Papa-gobierno, y la verdad que sale a veces de la cuestión común que solemos leer o escuchar en los medios de comunicación. Así que un gran abrazo y felicitaciones por la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Pablo Semán, doctor en antropología y sociólogo, acerca del vínculo Papa-Gobierno de Cambiemos. Una mirada diferente, como siempre, en Bonito Cuelgue.